Bueno, efectivamente, el título del comentario de hoy es Las mentiras del salvaje y su abogado fabulador. Pará. Es un fabulador, ¿eh? Pero un fabulador y además berreta. Discúlpame que arranque así. Yo sé que estás arrancando el fin de semana. Discúlpame que arranque así. Discúlpame que sea tan directo. Estos tipos no tienen vergüenza. Y la verdad es que yo insisto, porque tiene que ver con vos, con tu vida, con el país que van a vivir tus hijos. Estos tipos no tienen vergüenza. Y estoy hablando de Pablo, el salvaje, y lo voy a repetir, el salvaje. Y ahora vas a ver por qué lo voy a repetir. Moyano y Daniel Germano, su abogado fabulador. Sí, ya sé que se pasea por todos los canales pero es un fabulador. Y yo lo voy a decir. ¿Y sabés por qué te lo digo? ¿Sabés por qué te lo digo? Porque contra todo lo que vaticinaron sobre la causa, una vez terminada la declaración indagatoria, yo los vi, les pedí que me apartaran todo y vi todos los videos, en el sentido de que ahora en más se sienten más aliviados, de que por fin se probó que todo esto era una fábula. Lo que hicieron los dos, Pablo Moyano, o mejor dicho, lo que le hizo hacer su pésimo abogado defensor, pésimo desde el punto de vista técnico, al hijo del sindicalista más poderoso de la Argentina, en vez de plantear una defensa inteligente y técnica, lo va a terminar acorralando más. Lo va a terminar hundiendo más. Ahora te voy a explicar por qué. Esperame un segundito porque lo vas a tener clarísimo. Yo a veces no sé si son o se hacen. A veces no sé si no tienen idea del problemón en que están metidos, o al contrario, si se sienten tan impunes. Y acá al gobierno hay que decirle algo también, hay que tirarle las orejas al gobierno, ¿eh? Van, no van, van a fondo, no van a fondo. Pero no sé si son o se hacen, si se sienten tan impunes, o si intentan burlarse de la justicia, de lo impunes que sos, de que son, o que se sienten. Del fiscal, de los jueces, de vos, de mí. Yo voy a seguir haciendo siempre el mismo laburo, ¿eh? Siempre el mismo laburo. Ellos te mienten, yo te voy a mostrar cómo te mienten. Ellos oscurecen, nosotros, nuestro equipo de investigación, te va a mostrar, te va a iluminar la situación. Te lo quiero pasar en limpio primero. Pablo Moyano está hasta las manos, no importa lo que diga, ¿eh? Hasta las manos. ¿Viste cuando es hasta las manos? Y es más, su abogado le tiene que decir, mira Pablo que está, yo si querés salgo a piripipiar, a hacer biribiri, pero está embromado, ¿eh? El fiscal, que es quien los investiga, si no le voltean la causa, y vamos a estar muy atentos para que no le volteen la causa. Respeta, necesariamente. El fiscal lo considera jefe de una asociación ilícita que defraudó a Independiente. ¿Cómo? Te lo voy a explicar, sencillo. Manejando algunos negocios que antes manejaba la barra de Bebote Álvarez. Por eso estaban enojados, por los negocios, no es que los quisieron correr. ¿Qué negocios, por ejemplo? Y vas a ver que va a terminar complicado con eso, el de los viajes. ¿Y por qué el fiscal cree que los Moyano, Pablo, el jefe de la asociación, según el fiscal, defraudó a Independiente? Porque las evidencias indican que sobrefacturó las prestaciones. Acordate de esta empresa siempre, Martín Tour. Y que se quedó con dinero de presuntas coimas pagadas por las empresas que le prestaron el servicio. ¿Entendés? Claro, de eso no hablan. Dicen cualquier cosa. Vos no sabés las cosas que dijeron en el expediente. Yo lo sé. Te las voy a plantear, te las voy a mostrar. Pero antes de seguir, por favor te lo pido, fíjate, vos prestá atención a esto, ¿eh? Porque después cuando hay que votar, acá está Mariel Fornoni, que maneja encuestas, hay que tener estos datos. Porque si no vamos a seguir sometidos a la mentira y a los buzones que te venden. Antes de que te empiece a explicar, porque yo sé lo que pasó en la indagatoria entre Pablo Moyano y Daniel Germanos,
Fíjate con qué desparpajo mentía Pablo Moyano a los medios. Estoy diciendo esto, mentía Pablo Moyano a los medios hoy. Fíjate cómo lo hacía. Ahora. Más tranquilo que nunca. Hemos leído de los 32 cuerpos, 3 o 4, donde ni se me menciona a mí en ninguna causa. Yo leí el expediente con el abogado, tuvimos 3 abogados y no aparezco en ninguna escucha o en ninguna causa o en alguna denuncia. Así que le dijimos al fiscal que seguramente esto se va a tener que anular esta causa, ¿no? Porque no aparezco. Y quedó demostrado en el expediente que no vendo choripanes, como quisieron poner en la causa, que yo recaudaba la venta de choripanes cada vez que terminaban los partidos, que no revendo entrada y mucho menos recaudo la plata de los trapitos. Mentira. Mentira desde el principio hasta el final. Voy de nuevo. Mentira desde el principio hasta el final. Primero, esperame un segundito. No es que no está en la causa, es que leyeron una parte de la causa. Mira, te lo voy a contar punto por punto. Empecemos desde el principio. Empecemos a desarmar la mentira una vez más. Y de nuevo te lo digo a vos, esto no es personal, ¿eh? No importa el apellido será Moyano, ponele el apellido que quieras. Pata Medina, Caballo Suárez, ponele el apellido que quieras. Balcedo, cuya madre acaba de ser procesada, ¿no, Facundo? Sí, procesada por el delito de asociación ilícita y lavado de dinero, ¿no? Ahora me contás. Una vez más, mirá lo que hizo. ¿Sabés a quién me hace recordar por momentos? A Moreno. A Cristina menos, pero a Moreno. Porque el tipo te mentía en la cara. Moreno, por ejemplo, te decía, che, la inflación es del 2%, pero si el supermercado, pero si yo estoy con la onda en el supermercado, es del 2% y se acabó. Mentían. Y estos tipos hacen lo mismo, mirá. Arrancan mintiendo. Indagatoria, ¿no? Fiscal Escalera, creo que había un secretario, ¿no? 2 secretarios. 2 secretarios, fiscal Escalera de un lado, 2 secretarios, Daniel Germano, Pablo Moyano. Empieza la indagatoria. Perdone, no es aburrido lo que te voy a contar, parece, pero no. ¿Cómo se llama usted? Pablo, el segundo nombre de Moyano, no sé cuál es. Bueno, Pablo Moyano. Alias, y escuchá lo que responde Pablo Moyano. Pablo Moyano, de entrada, en la indagatoria, le pregunta. Nombre, Pablo Moyano. Alias no tengo. El único alias que puedo mencionar es el que me pusieron Clarín, La Nación, no sé quién más, y Majul. Ellos me pusieron El Salvaje. Así que nosotros te pusimos El Salvaje. Salvaje. Es para preguntar de nuevo. Este señor, eso se hace porque todos vimos, y no lo inventé yo, el mensaje de texto que ayer reveló Gustavo Gravia en Infobae, donde el perro de Pavlov, voy de nuevo, acá tengo que hacer una aclaración, no puedo decir el polaco porque Garzoglio, en un acto de censura previa, otro escándalo en el medio de la causa, dice que no lo podemos nombrar. Recordá que se trata el polaco P entonces, ¿eh? No lo podemos mencionar por su nombre porque Garzoglio nos envió a todos los medios una orden para evitarlo. Le pide encarecidamente el perro de Pavlov a El Salvaje, es decir, a Pablo Moyano, que lo atienda. ¿Te acordás del textual? Bueno, mirá, contexto primero. Septiembre de 2016. Independiente debía jugar contra Godoy Cruz de Mendoza en Cancha del Rojo, creo, sí, en Cancha del Rojo. El Bebote quería 1000 entradas para la barra. Y el perro de Pavlov, nexo entre el Bebote y El Salvaje, lo empieza a buscar desesperadamente al Moyano por teléfono. Necesitaba una respuesta. Y entonces le dice primero, son 2 minutos, así me saco este quilombo de encima, con ese, lo pone, ¿eh? Encima. Fue el primer mensaje de texto, como te revelamos ayer. Está en la causa esto, no lo inventamos. Como El Salvaje no le contestaba, Pavlov, el perro de Pavlov, insiste. Necesito hablar con vos, coma, Salvaje. Para saber qué le digo a los pibes, sigue Pavlov. Ahí está, mirá. Ahí está. Ahí está. El fiscal
ya determinó que el perro de Pavlov enviaba los mensajes al teléfono de Pablo Moyano. No es que le dijo salvaje a Hugo Machiavelli. Perdón, Hugo, que te uso siempre porque estás cerca. Perdóname, y además hay un dato que es que el cumpleaños del salvaje ocurre un día y dice, mirá que hoy cumpleaños, y justo ese día cumpleaños Pablo Moyano. Bueno, está la causa. Eso significa que salvaje es Pablo Moyano. Pero eso no es todo. Porque una escucha que te anticipamos acá, en 4 días, en una escucha, está el Bebote Álvarez en diálogo con el perro de Pavlov, haciendo referencia a Pablo Moyano con el apodo de Salvaje. ¿Está esa escucha por ahí? ¿La tienen? Vamos. Pero no vamos a viajar, no vamos a viajar. No, no vamos a viajar. La guardamos para nosotros. Bueno, no sé, pues te digo, bueno, no sé, decime qué hacemos. Y porque si no consigue para todos, que nos dé todo, que nos dé el coso, que no saque ninguno. Boludo, hablar con el salvaje. Me llamó de agencia, bueno, soy última. Pero vos tenés que hablar con el salvaje, porque decirle que escuchame no podemos y así. No hacemos nada y nos vamos y lo guardamos y quedamos al día de lo que debes. Por eso, decime vos qué hacemos. Lo que te estoy diciendo, Pola. No, el chabón no sabe si va a conseguir más o no, es lo que consigue hasta ahora. Y si le está Pola, tenés que hablar con el salvaje y le tenés que decir que nosotros no vamos a ir todos si no consigue todo. Entonces que nos dé todo eso que iba a gastar, que nos dé a nosotros y que quedamos al día con lo que nos debía. Y chao. ¿Escuchaste? En 40 segundos, ¿cuántos son? ¿42 segundos, muchachos? 40 segundos. Dice el salvaje 3 veces. 3 veces. Dame un segundo. Cecilia Devana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Pues hablamos tranquilos, con mucha información. Sí, muchísimo. Hay mala noticia para Moyano en la causa que sigue Claudio Bonadío, en la causa federal. Perdón, malas noticias. A Mariano Federici, titular de la UIF, los saludo, buenas noches. Buenas noches. Ahora vamos a hablar de algunas cosas. Entre otros de si tienen que presentar o no declaración jurada los sindicalistas. Mariel, después te voy a pedir si tenés imagen de entre otros dirigentes de Moyano, ¿sí? Debes tener, aunque sea en la memoria. Gracias. 3 veces en 40 segundos. Yo digo, a ver, ¿por qué harán esto? Querrán, viste, convertir en un misterio. Dice, no, la morsa no es la morsa, el salvaje no es salvaje. ¿Lo harán por eso? No, Luis. El apodo, aunque parezca un dato menor, es el dato clave que lo termina de linkear, que lo incrimina. Pero aparte, el teléfono es de él. Es como decir, no, las escuchas no. No hablan de mí porque como no dicen Pablo Moyano, no hablan de mí. Es que sospechaban que lo estaban investigando, por eso lo llaman por el alias. Esto es lo que creen en la justicia. Claro, en vez de decirle... Bueno, pero ¿sabes qué? Yo cada día estoy más convencido de que ella, hermanos, o es un vivo bárbaro que en vez de laburar como Dios manda... Yo conozco abogados, conozco todo tipo de abogados, chanta, corrupto, honesto, no corrupto. Y tipos técnicos muy serios. Yo creo que Germano, en vez de laburar como Dios manda, lo único que hace es comerle la billetera a los Moyanos. Les morfa la billetera, perdón, con todo el respeto. Les come la billetera. Porque hoy mismo aparece todavía más claro que la estrategia que presenta de negar que Pablo Moyano es recontra berreta. O sea, vos sos el fiscal. Te dice, no, mira, este no es Pablo Moyano, no es el salvaje, qué sé yo, no sé quién es. Como si ese elemento pudiera evitar que el vicepresidente primero independiente, el vicepresidente primero, sí, ¿no? Sí. Pudiese ir preso. ¿Por qué Germanos el que repite de nuevo la tontería de negar que el salvaje es el salvaje? Como si vos y yo fuéramos estúpidos. ¿No me crees? Mirá. Se lo menciona con un seudónimo como el salvaje, que sería él. No, eso no existe ninguna, eso es un invento, jamás. Pablo Moyano es conocido por Pablo o por Pablito, no tiene apodo. No, jamás le han dicho el salvaje, y las 2 o 3 charlas que hay con el polaco Petrov son charlas sociales de 2 afiliados al mismo gremio e hinchas del mismo club. Me voy. Cerremos. Pongamos una película. ¿Tenés una película, Zumpano? Nos toman como... No, pero acá hay 2 teorías. O el tipo no caza un fulbo, como se dice en el ambiente, o son tan impunes que dicen y hacen cualquier cosa. ¿Entendés que se paran frente a un micrófono y te dicen cualquier cosa? Qué corto oye, hermano, desde el punto de vista técnico, mi Dios. Qué poco preparado que está. ¿Crees, hermanos, que en la era de la hipercomunicación, donde todo se sabe y se confirma en un minuto, él puede instalar una verdad en los medios que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? ¿No existe?
Hoy mismo, hace horas, Germano, junto con Pablito, el salvaje Moyano, quisieron instalar, vos lo viste, ¿no?, las siguientes falsas ideas. Escucha bien. Porque esto es para la tribuna, es para la gilada. Y él se cree que la gente pero no se lo cree ni mi abuelita, si viviera. Baja y dice, che, pibe, ya está. Dice, por ejemplo, que ahora Pablo estaba aliviado. Estoy muy aliviado, porque al fin pudo probar que no tiene nada que ver con los delitos que se le imputan. Como entró y salió de una indagatoria, él dice que terminó con la prueba. Perdón, Cecilia, yo no quiero exagerar. ¿Son locos estos tipos? Parece muy irracional, digamos, ¿no?, decir esto. Digo, es el fiscal, es el juez el que determina si está libre de culpa y cargo o no. No, pero no el acusado. Ellos dos salieron y... Bueno, segundo, que se presentó voluntariamente a prestar declaración indagatoria. Gracias, muchas gracias. Y que entonces el fiscal no pudo probar ni una sola de las acusaciones que le endilga. Luis, ¿te puedo decir algo? No, pero espera, pero el fiscal, no es que lo agarre y le dice, che, ahora decime porque necesito la prueba. Y te dice, no te digo nada. Ah, no, entonces pelito para la vieja. Es que son como locos. Técnicamente una declaración indagatoria... Ahora yo voy a explicar. Es el primer acto de defensa que tiene. Bueno, no hay que agradecerle nada. Pero no respondió preguntas, Luis. Bueno, esperen un segundito. Ahí está, mirá vos, son nuestras estas. A ver la actitud, porque viste que con el micro... Ahí está Huguito Moyano, el que me dijo a mí... ¿Cómo me dijo? Salting. Dijo que mariposón significaba salting. Alguien me tiene que explicar eso también, ¿eh? Los hermanos. Ahí están esperando. Bueno. Otra falsa idea. Que Germanos pudo leer casi todo el expediente y llegó a la conclusión de que Pablo Moyano no está mencionado ni siquiera de manera tangencial. Lo repitió Pablo Moyano. Mentira. Voy de nuevo. Mentira. ¿Sabés lo que hacían? El fiscal o los secretarios le decían, bueno, ahora en este tramo de la causa nosotros queremos que nos explique... No, momentito, déjeme leer. Entonces leían una hora, no sé, 30 fojas, y hacían descargos abstractos. Por ejemplo, decían, Hugo Machiavelli se robó no sé qué cosa. Y dicen, no, el señor Hugo Machiavelli, mire cómo está vestido, no se puede robar nada. Y seguían. Continúo. Que entonces queda probado y acreditado, dicen ambos, que se trata de una maniobra política y mediática. Bueno, después de reconstruir toda la sesión, porque la tenemos reconstruida todos nosotros, incluidos los pasos formales de la declaración indagatoria, estamos en condiciones de decirte, de nuevo, que todo es mentira, del principio hasta el final lo que dicen. Primero, porque Pablo Moyano, el machote, ¿viste eso que dice? Nosotros, el corajudo, el indestructible, prácticamente no habló. Voy de nuevo, no habló. En 2 oportunidades habló. Solo lo hizo para reconocer el nombre, el número de documento, el apellido. Todo en más fue a cargo de Germanos. El que sí habló, al divino botón. Claro, ahora va por los medios, porque le deben decir, andá por los medios y defenderlo, porque estamos en el horno. Fue Germano. De nuevo, ¿te cuento lo que hacía Germano? Venían los secretarios, le pedían que procediera a leer la parte del expediente que querían preguntar, citaban la foja, entonces Germano terminaba de leer la foja y decía, quiero decir esto, un alegato. Lo hizo 20 o 30 veces, 30 interrupciones de cada parte. Y en cada una de esas intervenciones, Germano hacía descargos abstractos, sin ninguna importancia para esclarecer los hechos o las pruebas. Voy de nuevo, a ver, para que entienda, puro humo, puro marketing procesal, negativo. Todas decisiones que no sirven para nada, porque el momento crucial de una indagatoria, que me disculpen acá los especialistas, en este tipo de declaraciones indagatorias, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? Cuando el fiscal empieza a hacer preguntas para determinar si las respuestas... No. Perdón, que parecería que esto... Mariano, ¿sos contador o abogado vos? Abogado. Parecería que estoy dando una clase de derecho procesal, pero no es así. Como mienten tanto, yo necesito explicar esto. ¿Llegó Claudia Piñeiro? Hola, Claudia. Buenas noches. Buenas noches. Después vamos a hablar un poco de
más distendido, ficción y no ficción, porque este país a veces parece ficción. El momento clave es la pregunta de una indagatoria. Entonces el fiscal le pregunta, bueno, mire, señor Moyano, señor abogado, queremos hacerle unas preguntas. ¿Y qué pasa en este momento? El jefe, el salvaje, que es considerado el jefe de una asociación ilícita, el macho, el que insulta a las mujeres junto con su padre, responde, no voy a contestar preguntas. Perdió la oportunidad de defenderse. Perdió la oportunidad de defenderse. Cuando el fiscal le preguntó, ¿está dispuesto a responder? Entonces termina, dice, damos por cerrado, te dicen, damos por cerrado el acto, qué sé yo. Momentito, dice Pablo Moyano, quiero decir algo ahora, espontáneamente. Eso se llama alegato, un alegato. ¿Y qué quiere decir? Agárrense todo, que va a decir algo Pablo Moyano. ¿Qué quieren decir? Después de irse al mazo, de arrugar, de no responder preguntas en sus términos machistas, de no contestar. Estaban por terminar, mira a todo el mundo, respira y dice, esto es un plan de conspiración mediática en el que están metidos. A ver si vos te acordás, porque yo no me acuerdo de todo. Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Ocaña, Graciela Ocaña. Bueno, después habló de Julio, La Nación, otra de vez, Clarín. La Nación, Clarín, Julio Contegrán. Bueno, eso fue lo que hizo Pablo Moyano. A ver, de nuevo, no quiero exagerar mucho. ¿Me pones, aunque sea un poquito, de lo que dice, de lo que le dice a la gente cuando sale de declarar, para que veamos el contraste entre la verdad y la mentira? Un poquito, aunque sea. ¿Puede ser? ¿Lo tienen, chicos? Me avisan cuando lo tienen. Pero en el medio de esto hay una buena noticia. Una muy buena noticia. Por primera vez, Pablo Moyano se sienta ante un fiscal a lo que técnicamente se llama una declaración indagatoria. Hace mucho tiempo que esto no sucedía, ¿eh? Ninguno de los Moyanos podía imaginarse que podía estar sentado frente a un fiscal respondiendo ante una declaración indagatoria. Pero sucedió. Después contaron mentiras. Esto es una mentira. A ver, vos me podés creer o no a mí. Andá y comprobalo. Tarde o temprano ese expediente se va a conocer. Vos me podés creer o no a mí. Pero esto que dice Pablo Moyano, esto que dice es mentira. Él es un mentiroso y su abogado es un fabulador. Mirá. Hoy me voy más tranquilo que nunca. Hemos leído de los 32 cuerpos, 3 o 4, donde ni se me menciona a mí en ninguna causa. Yo leí el expediente con el abogado, tuvimos 3 abogados y no aparezco en ninguna escucha o en ninguna causa o en alguna denuncia. Así que le dijimos al fiscal que seguramente esto se va a tener que anular esta causa, ¿no? Porque no aparezco. Y quedó demostrado en el expediente que no vendo choripanes, como quisieron poner en la causa, que yo recaudaba la venta de choripanes cada vez que terminaban los partidos, que no revendo entrada y mucho menos recaudo la plata de los trapitos. No, claro, es otra cosa. ¿Qué trapitos ni choripanes? Viajes, refacciones, ya les vamos a contar todos, refacciones de piscinas que quizás no se hicieron, compra y venta de jugadores, que ahí hay mucha plata. Esperamos un segundito, Sí, Hugo. claro. Vos que tenés parte de la... No, a ver, lo que pasó y además o sea, declaró Pablo Moyano, pero otras personas se presentaron. Mañana, atención cómo sigue y atención el martes. Esperamos un segundito. Sí. Mariano Federici, ¿qué es desde el punto de vista de la UIF Moyano? ¿Cómo aporta investigación la UIF hablando de los Moyanos o el clan Moyano? Bueno, a ver, nosotros desde la UIF, ya desde fines del año pasado, fuimos los primeros en reabrir, en volver a poner en evidencia todo el entramado que desplegó Moyano junto a su entorno familiar
para extraer la mayor cantidad de dinero posible, tanto del sindicato de camioneros, como de la obra social, como de la mutual, como también del club independiente. Y todo este fruto de nuestras investigaciones ha sido puesto a disposición de la justicia en todas las investigaciones que se siguen en su contra, para que los jueces tomen las decisiones que correspondan al respecto, ¿no? A ver, Federici, si yo escuché bien, usted dijo que los moyanos extraen dinero de Independiente, el sindicato, la mutual, la federación, y yo creo que la mayor caja, perdón, lo digo yo, la obra social. Sí, por supuesto, ese es el principal propósito de la empresa a la cual están abocados. O sea, el objetivo de ellos es, a través de estas estructuras que han creado con su mujer, con sus hijastros, facturarle la mayor cantidad de dinero posible a todas las organizaciones que lideran, para extraer para beneficio personal la mayor cantidad de riqueza que puedan, ¿no? Ahora, Federici, pero... Esto está demostrado en los múltiples informes que la UIF ha presentado a la justicia. ¿En qué sentido está demostrado? Está demostrado, no quiero entrar en detalles porque no puedo, pero todos los jueces tienen a disposición, todos los jueces, porque lo hemos repartido a todas las causas penales donde se lo investiga. Nosotros diseminamos nuestra investigación a todas las causas que tengan algún punto de contacto con el sujeto investigado, y todos los jueces cuentan con la información que demuestra el entramado que ha desplegado el señor Moyano y su entorno familiar para enriquecerse personalmente a costa de los agremiados, los afiliados, a las distintas organizaciones que él lidera. Ahora, Federici, cuando alguna vez le preguntaron a Moyano, se lo preguntaron una vez en El Hombre del Camión, si no era un delito que su mujer hiciera negocios con el sindicato. Y él decía que la pone a su mujer porque trabaja mejor que cualquier otro proveedor. A mí me hace mucho ruido esa declaración, pero lo quiero escuchar a usted. Claramente, a ver, para nosotros hay sospechas de defraudación evidentes y de lavado de activos provenientes del delito de defraudación en todas esas maniobras. Y por eso es que hemos comunicado la información a la justicia. Nosotros no diseminamos información si no tenemos sospecha de actividad delictiva. Acá está más que claro para nosotros. Ahora, que se puede reforzar la legislación, nosotros hemos propuesto y estamos peticionando también para que se prohíba expresamente a los sindicatos contratar a empresas que estén directa o indirectamente relacionadas con los líderes que los conducen, no tanto los sindicatos como las obras sociales y las mutuales, ¿no? Y las declaraciones juradas, que hay un ruido en el gobierno con eso tan fuerte, ¿por qué no deben presentar declaraciones juradas los sindicalistas? ¿O por qué no lo van a incluir en el proyecto de... ¿Cómo se llama el proyecto de acceso a la información pública, no? Ética pública. Bueno, nosotros creemos que sí deberían presentar declaraciones juradas. La verdad que me tomó por sorpresa la noticia de hoy de que se había eliminado ese artículo, porque veníamos siguiendo el proyecto desde el borrador que originó la Oficina Anticorrupción, y estábamos muy a favor no solamente de que se monitoree la evolución patrimonial, que el enriquecimiento patrimonial de las obras sociales, que eso quedó en la ley, sino también de que los sindicalistas, los líderes del sindicato, tengan la obligación de presentar públicamente la declaración jurada. Hay un tuit de Laura Alonso que yo por eso me sorprendí mucho, porque la última vez que estuvo Laura Alonso acá dijo, tienen que presentar la declaración jurada, y después parece que en la ley de ética pública no lo van a hacer. A ver qué es lo que dice Laura, la titular de la Oficina Anticorrupción. Desde el día 1 promuevo que los jefes sindicales presenten declaración patrimonial y de intereses. Lo seguiré haciendo y no tengo duda de que lo lograremos. Que tengas un buen día. Perdón, Federici, ¿no? Pero el gobierno, usted es parte del gobierno, ¿no? Yo se lo tengo que decir. Es como que va un pasito para atrás y otro para adelante. Bueno, primero le aclaro que la UIF es un órgano autónomo y con independencia operativa del gobierno. Nosotros nos manejamos con esa autonomía, y porque eso es lo que la ley nos manda hacer. Pero dicho esto, respaldo plenamente lo que está diciendo Laura ahí, y quiero creer que la ley todavía está en discusión, no se ha definido. Hoy escuché también a Fernando Sánchez hablar de que todavía hay cuestiones por definir, que se están negociando.
Yo espero que no solamente este artículo quede en la ley, sino que, como le digo, que se explicite de manera bien clara la prohibición para los sindicatos, las obras sociales y las mutuales sindicales de contratar con empresas que directa o indirectamente estén vinculadas a quienes las lideran, ¿no? Ahora vuelvo con usted. Hugo Machiavelli, contame entonces, ¿cómo Luis, sigue la causa? Primero permitime los puntos clave de lo que dijo hoy Pablo Moyano. Están muy resumidos ahí porque es importante entender lo que él dice respecto de Independiente. Después de escuchar las largas imputaciones en su contra, fíjate lo que hemos resumido para entender la declaración de Pablo Moyano. Ahí van a aparecer. Lo primero que señala Pablo es que ellos llegaron al club cuando estaba quebrado. Que en realidad tanto Cantero tenían el club prácticamente quebrado, estaba en el descenso, y que ellos lo levantaron económicamente, desde el punto de vista social, levantaron los cheques que estaban mal. Bueno, eso es un elemento. Perdón, completamente irrelevante, porque ¿qué tiene que ver eso con la sobrefacturación o los negocios que pudieron hacer? Yo no soy abogado, ¿no? Irrelevante, dale, continúa. Ahí está, esta comisión directiva se hizo cargo en el peor momento de Independiente, en lo institucional, económico y deportivo. Claro, otra declaración que sobresale es esto: no vendo choripanes, no recaudo los trapitos, no revendo entradas. Claro, lo lleva a un concepto que es de un negocio muy chiquito. Eso no es lo discutido en este caso por la justicia, que cree que es el responsable de otros negocios. Miremos dos detalles más. Este es un ataque, dice, lo que vos señalabas en la editorial, político, judicial, mediático, para tapar el fracaso económico del gobierno nacional y atacar a los dirigentes sindicales, políticos y sociales que luchamos y peleamos por una Argentina para todos. Pero eso son declaraciones periodísticas, es lo que puedo decir en una tribuna, no en un expediente judicial. Bueno, pero eso lo dijo textual, eso surge del expediente al que podemos acceder, y lo que dijo como última declaración formal dentro de esta indagatoria, en esto que vos decías, no respondió preguntas Pablo Moyano, habló más su abogado, dijo finalmente: no creo en la objetividad del fiscal. Dos detalles. Hoy la Cámara, esto no surgió ni se reveló, hoy la Cámara no hizo lugar al habeas corpus de la defensa de Moyano. Atención, porque la Cámara va a tener que decidir sobre el pedido de detención que hizo en su momento el fiscal y sobre la recusación del juez Carsovio. Esto es un indicio. La Cámara no hizo lugar al pedido de defensa de Moyano. ¿Cómo sigue la causa? Fíjate vos, hoy declararon 5 personas. Claro, trascendió solo Pablo Moyano. Las otras 4 no declararon. Se presentaron a declarar, pero no respondieron preguntas. Entre ellos, el polaco, su hija y 2 barra bravas más. Mañana declaran 5 personas. Se destacan 2. Fundamental, atención. Pablo Bebote Álvarez va a ampliar la declaración indagatoria frente al fiscal Escalera. A Bebote Álvarez se lo compara, de acuerdo a lo que uno puede saber, casi como un imputado colaborador en la causa, porque aportó muchos elementos que pudieron comprobarse. Y el otro que es clave es Damián Lagarone, un hombre fuerte de la barra brava de Independiente. Y atención, porque el martes, el último día de esta ronda de indagatorias, declara el vicepresidente Nuray Nakis y Héctor Yoyo Maldonado. Ambos, según cree la Fiscalía, también señalaron a Pablo Moyano. Veremos cómo sigue la causa. Conversemos sobre esto, Cecilia. Sí, Luis. Bonadío tiene una causa abierta contra el sindicato de camioneros. Sí, la verdad que la causa es muy grande, es muy amplia y tiene tanto el sindicato, tiene la obra social bajo la mira, a las empresas del grupo de la familia Moyano y de su mujer, de Liliana Zulet, a los hijastros de Moyano. Digamos. ¿Y el peritaje contable? Sí, bueno, el peritaje contable es integral, es el primero que abarca todo este entramado, y en ese entramado se enfoca Bonadío. El 20 de abril de este año pidió que se perite y da un margen de 45 días para que se haga. Le pide al cuerpo de peritos de la Corte que en ese tiempo tiene que entregar el informe. Bueno, ese informe todavía no está. El cuerpo de peritos dice que no son los peritos suficientes. Bueno, pasa un poco en todas las causas, que se demoran. Pero bueno, antes de fin de año se espera que en esto haya novedades importantes. Hay peritos de parte incluso. Y lo que se está viendo, bueno, es el desvío de fondos. Y la idea es, antes de que esté concretado el peritaje, hacer una evaluación jurídica de qué es lo que hay. Y en base a eso empezar a tomar las determinaciones del caso. Con lo cual daría la impresión que es uno de los expedientes que más complica a la familia en su totalidad. Muy bien. Y que va a haber novedades importantes. Muy bien.
¿Qué dicen las encuestas sobre Moyano? Y después te voy a preguntar qué dicen las encuestas si hoy se tuviese que elegir presidente de la Nación, Mariel Fornoni. Bueno, sobre Moyano, la verdad que el sindicalismo en general no tiene, ¿no?, como muy buena imagen. Moyano en particular, la última vez que los medimos, tenía 65 puntos de imagen negativa, 5 de positiva. Es decir, que el diferencial era menos 60. ¿Está entre los dirigentes que sí, más imagen? Sí, que más imagen negativa tiene. Sí, porque, bueno, tiene muy poca imagen positiva y la verdad muy alta la negativa, ¿no? Y la verdad que en general siempre ha sido así a lo largo de la historia. Moyano en el único momento que mejoró su imagen fue en aquel punto en el cual, cuando recién se distancia de Cristina, ¿no?, cuando Cristina todavía estaba en el gobierno, y ahí había mejorado un poco, y después, bueno, volvió a la normalidad y en general se ha mantenido bastante constante en esos valores. Si las elecciones fuesen hoy, Mariel, ¿qué escenario se plantearía? Mira, si las elecciones fueran hoy, lo que primero habría que aclarar es que si nosotros nos remontamos al 2014, es decir, a esta altura, un año antes de la elección del 2015, había dos diferencias. Una, que ya sabíamos a quién medíamos, entonces medíamos Scioli, Massa, Macri, y estaban en ese orden. Tenemos Scioli, un Massa, gráfico Macri. nosotros sobre esto, ¿no? Tenemos un gráfico de ahora, pero Okay. digo, quiero volver atrás Por porque favor. de alguna manera lo que nosotros vemos es que en ese momento por lo menos sabíamos a quién medir, sabíamos quiénes eran los candidatos y el resultado era totalmente distinto a lo que pasó después. Entonces, un año antes, o sea, yo hace 5 meses te decía, Cambiemos gana en primera vuelta, porque los números eran otros. Entonces, lo que quiero decir Sí, no es había, muy no había una pronto. devaluación, no había... Es muy pronto para un escenario de intención de voto cuando todavía no sabemos ni siquiera quiénes son los candidatos. Entonces, si nosotros vemos a quién votaría sí, por favor, hoy la muéstrame. gente, Ahora sí, nosotros muéstrame hoy el gráfico. estamos Ahí está. preguntando, a ver, Mauricio Macri o un candidato de su espacio, Cristina Fernández o un candidato de su espacio. Fíjate que está alrededor de los 25 puntos, ¿no? Macri 26, Cristina 24. ¿Esto qué quiere decir? Es lo que hablamos todos, que decimos, bueno, el núcleo duro está alrededor del 25%. Estos son los que a Macri o a cualquiera que Macri diga, a Cristina o a cualquiera que Cristina diga. Núcleo Perdón. duro. A Macri o a cualquiera que Macri diga, o a Cristina, o De su cualquiera espacio. que... No sé si va, que sea Facundo Pastor, dice Cristina, dice Facundo Pastor. Bueno, es el núcleo duro, candidato. digamos. Es el núcleo duro. Es a los que apoyan a Cambiemos y los que apoyan al espacio, al kirchnerismo, Unidad Ciudadana o bueno. Entonces, ese es un poco el núcleo duro. Y después aparece otro 30% dividido. 16% dice alguien del peronismo racional, de los gobernadores o lo que fuera, un 15% de algún candidato de otro espacio y un 17% que no sabe. Pero vuelvo a repetir, falta muchísimo tiempo todavía y la verdad que hoy lo estamos poniendo como en abstracto, porque la gente no sabe quiénes son los candidatos, nosotros no sabemos quiénes son los candidatos. Está bien. Y Pero los vos candidatos tampoco. ¿Intuís que la gente va a votar por la economía o va a votar contra la corrupción? Mira, de alguna manera lo que pasa es que confluyen como dos temas. Confluye por un lado la economía, que siempre es muy importante. Hoy el 70% de los principales problemas de la gente tienen que ver con la economía, pero tampoco sabemos qué va a pasar con la corrupción el año que viene. Tenemos la causa de Odebrecht, tenemos la causa de los cuadernos, no sabemos cuál va a ser el impacto. Todavía la gente está declarando, pero la realidad es que no sabemos muy bien cuál va a ser el eje que más pese y tampoco cómo va a estar cada uno de ellos, ¿no? En esos temas. Y hablando de cada uno, tenés un cuadro sobre intención de voto, de imagen, creo, de cada uno de los dirigentes políticos. Sí, tenemos algunas cuestiones que tienen que ver, bueno, una es decir, bueno, midamos a algunos dirigentes que podrían ser candidatos. Entonces tenemos Vidal, Cristina Fernández, Macri, ahí tenemos como 2 por espacio. Entonces tenemos a Vidal con 20, La que primera si le está bien, sumamos ¿no? a Macri 13, serían unos 33, 34 puntos. Cristina, que aparece por debajo con 20, y que si le sumamos a Kicillof serían 9 puntos. Y después tenemos Massa y Urtubey por parte del peronismo tradicional. Y ahí más o menos volvemos a ver lo mismo que veíamos en un principio. Y algún otro espacio, bueno, Nicolás del Caño, y algún otro, la verdad que todavía, por eso digo, un año antes del 2014, mucho antes de un año antes de la elección del 2014, ya sabíamos por lo menos a quiénes medíamos. Hoy la verdad que todavía no sabemos ni eso, ¿no? Te voy a hacer una última pregunta, María Sí. Fornoni, agradeciéndote que hayas venido. La cierta estabilidad del dólar, ¿no? Sí.
¿está haciendo que la gente tenga un poco más de expectativa en la economía? ¿O la devaluación, la pobreza, la recesión se nota y mucho y hay mucha falta de expectativa? A ver, hoy hay un 60% de la gente que dice que cree que las cosas están peor y mucho peor que antes. Eso es 60% a nivel nacional. Si uno lo mira en la provincia de Buenos Aires, los números son más altos todavía, son alrededor del 70-75 si vas a GBA. Eso es cierto. También es cierto que, y nosotros en un índice que medimos de optimismo económico todas las semanas, lo vemos que la semana que el dólar está quieto, evidentemente la gente tranquiliza, independientemente de que su vida se ve afectada más o menos por el dólar. En Argentina, lamentablemente, el dólar es un indicador y además lo vemos todo el día, ¿no? Todo el día en los medios, todo el día en Twitter, todo el día en todos lados. Si el dólar se acerca a la banda más alta, a la más baja, si está estable, y eso de alguna manera es un tranquilizador. Gracias, Mariel. No, por favor, a ustedes. Bueno, acaban de procesar a la madre de otro sindicalista que está preso en Uruguay, de la madre de Marcelo Balcedo. La información de último momento la tiene Facundo Pastor. Dale, Facundo. Claro, Luis, van a ver la imagen de esta mujer muy conocida en la ciudad de La Plata. Miriam René Chávez está acusada de integrar una asociación ilícita. Ahí van a ver los detalles. Es la madre de Balcedo. Algunos dicen que era la que manejaba prácticamente todos los detalles. Está cansada, pero no está acusada de cualquier cosa. Está acusada de desviar 500 millones de pesos del gremio que lideraba este hombre, su hijo, Balcedo, que está preso en Uruguay, ¿sí? Pero acá está la información. Reiteramos. Procesaron a la madre de Balcedo. Esta es la causa. El nombre de la madre es esta mujer que ustedes están viendo, anteojos negros, Miriam René Chávez. Está acusada de integrar una asociación ilícita, como te contaba en el comienzo, Luis. Obviamente la asociación ilícita, digamos, lo que buscaba era lavar dinero, y le descubren a través de transferencias y facturas truchas un desvío de más de 500 millones de pesos, con lo cual le aplican un embargo muy severo de 400 millones. Estas son las imágenes del lujo, de la opulencia que mostraba el propio Balcedo en Uruguay. Una Ferrari, un Mercedes-Benz, un Camaro, un Mustang, bueno, todo tipo de autos. Esa es la camioneta de la radio que tenían en una mansión que, como siempre te digo, Luis... Y esa camioneta un poco estrambótica, ¿no? Sí, sí. Bueno, de esa mansión... La camioneta, digo, todo lo que hay ahí. Sí, de donde salen esos autos, y siempre te lo digo en tono enigmático, porque no tengo los elementos para poder venir y probártelo. En esa chacra, en Uruguay, a esa chacra iban muchos políticos argentinos. Por lo menos yo tengo la información de 2. No doy los nombres porque no tengo las fotos en el lugar y somos prudentes en ese sentido. Hoy la procesaron y te digo que hablé con una fuente de la causa. El nivel probatorio que tiene esta causa es muy interesante. Hay que seguirla de cerca porque van a aparecer más cosas. Este procesamiento es un paso, pero hay mucha información de cómo se desviaba la plata del gremio. No es un desvío de poco dinero. Estamos hablando de 500 millones de pesos. Repito, 510, ¿sí? Para ser exacto, que provenían del sindicato en un periodo de 5 años que van desde el año 2012 al 2017. Ese monto era parte de los 750 millones que le entregó el SOEM a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia en concepto de aportes correspondientes a la cuota sindical. Fue procesada. Muy bien. Yo no me voy a poner a hablar con Mariano Federici, pero dentro de un ratito les recomiendo que nos relajemos un poquitito porque vamos a hablar con una excelente escritora, periodista también, Claudia Piñero. Está preparando unos textos de una futura película de Alfonsín y acaba de publicar un libro de cuentos exquisito. Por supuesto que tiene mirada, tiene opinión política. Bastante le ha costado últimamente con el tema del aborto y la interrupción del embarazo sus opiniones, pero vamos a conversar con ella porque hace mucho tiempo que teníamos ganas de hacerlo. Mariano Federici, ¿dónde está la plata de la corrupción? Por ejemplo, parte de la plata de la corrupción de Baez se sabe dónde está, pero hay otra parte que no se sabe dónde está. Ustedes creo que últimamente descubrieron algo, ¿no? Una cuenta... Sí, hace alrededor de un mes atrás descubrimos una cuenta nueva en las Islas Bahamas por 3 millones de euros que tenía oculto ahí a través de distintas estructuras societarias. Y logramos
con la intervención eficaz del Tribunal Oral que lo está juzgando y la cooperación internacional de las autoridades de Bahamas, logramos congelar esa cuenta y ponerla a disposición, espero, para ser recuperada en favor del Estado argentino. En negro. Bueno, esto por supuesto es todo dinero producto de la corrupción que estaba siendo lavado y no declarado, ¿no? En el sistema internacional. Y la cuenta de un arrepentido tan importante para la causa como Carlos Wagner, el empresario vinculado con obra pública, que además era como parte del sistema, esos creo que 20 millones de dólares. 20 millones de dólares en Suiza fueron también detectados. ¿En blanco, en negro? Bueno, ahí él aduce que ese dinero estaba blanqueado, pero para nosotros en este momento es irrelevante. Acá tenemos a una persona que fue un articulador de un esquema importante de corrupción, que confesó haber pagado coimas también de la corrupción, y por lo tanto para nosotros nuestra hipótesis es que en las cuentas personales de esos empresarios que confesaron haber formado parte del esquema, puede haber también parte del producto del delito que separaron para sí mismos. En el caso de empresarios importantes se confunde o puede confundirse el dinero proveniente del delito del dinero que generan lícitamente, pero por eso es que hay que investigar esas cuentas y tratar de sacarnos la duda de si no están contaminadas. Cristina intentó recusar a la UIF por una decisión que tomó la UIF. No lo logró. ¿Me contás o me cuentas? Sí, más que intentar recusar, Cristina me denunció penalmente en un intento fallido por tratar de obstaculizar nuestra colaboración a la búsqueda de la verdad, que es lo único que nos motiva a nosotros en todos estos casos. Trató de lograr que se me impute penalmente por abuso de autoridad y otros delitos que ella imaginó, y recorrió todas las instancias sin éxito, porque la denuncia fue desestimada en primera instancia por la Cámara y ahora, esta semana, por la Corte Suprema, que rechazó el recurso de queja que ella Muy había técnico interpuesto. todo esto, para que entienda la gente. ¿Qué pasó? Básicamente lo que ella intentó hacer fue frenar a la UIF en su investigación para descubrir la verdad sobre la verdadera organización ilícita que ella lideró. ¿Cuánta plata calculan ustedes de la corrupción que se perdió en los últimos años? Porque hubo diferentes cálculos a partir de los cuadernos de la corrupción. ¿Qué cálculo hace la UIF? Bueno, solamente en la causa de los cuadernos, el cálculo, la estimación nuestra, cuando uno suma el 20% de sobreprecio en todos los contratos de obra pública, el cálculo da por arriba de los 35.000 millones de dólares. 35.000 millones de dólares. En una sola causa. El impacto macroeconómico fue enorme. Fíjate que 35.000 millones de dólares, estamos hablando más o menos del 7% del PBI, que es el equivalente casi al déficit fiscal que dejó la herencia de los Kirchner. El impacto macroeconómico fue enorme, pero acá quiero decirte algo, Luis, si me permitís. ¿Cómo no? El peor impacto macroeconómico que puede tener la corrupción es no hacer nada para combatirla. Entonces, por eso es que nosotros creemos que la lucha contra la corrupción, la lucha a favor de la integridad es un pilar fundamental de la recuperación de la estabilidad y del crecimiento de la Argentina. Si queremos atraer inversores de los buenos, de los serios, de los que invierten en el largo plazo, los que valoran la institucionalidad, la seguridad jurídica, la integridad, la transparencia, tenemos que luchar firmemente contra estos delitos para poder capitalizar los beneficios que esto tiene. Mariano Federici, gracias por venir hasta acá a 4 días. Muchas gracias, Luis. Enseguida me voy a hablar con Claudia Piñeiro. Los Haroldos vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate, más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos, vinos con Ángel. Son los últimos minutos de nuestra semana, así que nos vamos a relajar un poquitito, les propongo. Vamos a conversar con Claudia Piñeiro. Gracias por venir acá, Gracias, Claudia. Luis. Igual te tengo que llevar una transición, ¿no? Bueno, acaba de publicar Claudia Piñeiro este libro que se llama ¿Quién no? Es un libro de cuentos. Yo he leído algunos y hay una característica. Todos los personajes están en el límite. Todos los personajes, ya nos va a explicar ella, pero
¿Cómo vive una persona como vos? Bueno, vos convivís con Ricardo Gil Lavedra, así que es política pura, pero ¿cómo vive el tremendo vértigo de la política? La corrupción, la economía, las declaraciones, la cantidad de señales de cable que te bombardean como la nuestra. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vivís? Trato de despejar un poco la paja y el trigo. Hay cosas que me importan más y cosas que me importan menos. Me parece que... ¿Qué cosas te importan más? Y me importa más lo que tiene que ver con los derechos humanos, con la ampliación de derechos, como fue la lucha por la ley del aborto, etcétera. Me interesan más que... A veces siento como que hay temas que tienen más rating, por decirlo de alguna manera, entonces están más en los medios y a mí me interesan menos, ¿no? Ajá. Pero no es que no me interesen, pero quiero decir, a veces prendes todos los canales de noticias, están todo el tiempo con una noticia que a lo mejor no es la que más me interesa. Ajá. En estos últimos años, ¿se ampliaron derechos? No sé si el gobierno o la sociedad se amplió, presionó a sí misma para que se amplíen los derechos. Mira, el otro día fui a una charla en la que estaba antes que yo Norma Morandini, y ella era toda gente muy joven, y ella les decía, ustedes no saben la diferencia que es. Para ustedes están luchando por ampliación de derechos. Nosotros luchábamos para que no nos quiten los derechos que teníamos, que tampoco eran tantos, pero durante la dictadura era que no te quiten un derecho. Y hoy los pibes que salen a la calle a pelear lo que sea, digamos, siempre es ampliación de derechos. Eso ya es algo muy positivo, ¿no? Me parece que es algo que hay que valorar. Y vos como mamá les planteás las perspectivas, porque yo hablo con mi hija, por ejemplo, y mi hija junto con muchas de sus compañeras de su generación está a favor del aborto y sintió que fue una pérdida, una derrota. Y yo le decía que es una cuestión de tiempo, que serán 2 años o en la próxima discusión, que en términos históricos será así, pero es imposible convencerla. En todos los países la ley de interrupción voluntaria del embarazo no sale la primera vez. Inclusive en Uruguay, no sé si te acordás que se vetó y después uno cree, bueno, como tienen esa ley que la consiguieron inmediatamente. Y todos fueron procesos, ¿no? Fíjate, Irlanda, el proceso larguísimo. Todas las ampliaciones de derechos llevan un proceso. Uno quisiera que fuera ya. Después del debate a mí me parece que quedaron muchísimas cosas positivas. Por lo pronto es una palabra prohibida que empezó a poderse pronunciar. Antes, vos te acordás cuando nosotros hablábamos del aborto, decían se lo sacó, se lo va a sacar, no sé, otro tipo de cosas. No decías la palabra estaba prohibida. Hoy la palabra se puede decir, eso implicó que mujeres que se han hecho abortos pudieran decirlo en sus familias, conversarlo, reparar heridas si es que las tenían, etcétera. Eso ya es una ganancia total. Después de la discusión de la ley, yo pensaba, bueno, no importa, estamos, como vos le dijiste a tu hija, estamos un paso más adelante, esto en algún momento va a salir. Sigo pensando lo mismo. De todos modos, estoy muy atenta a determinadas manifestaciones que me preocupan muchísimo, no solamente manifestaciones en contra de las personas que estamos a favor de la ley, sino manifestaciones homofóbicas, antisemitas, misóginas, que salieron a partir... Me parece que no es el debate, pero digamos, se habilitaron decir determinadas cosas. Por ejemplo, el insulto que te dijeron a vos, que es de corte homofóbico, me parece que no hay que permitirlo, no solamente porque a vos te ofende, pero digamos, te ofende no por la palabra, te ofende que te ataquen, digamos. Pero la palabra... Pero yo siento que me ofende menos que al colectivo homosexual que por su condición o porque eligió una manera de vivir. ¿Y sabes por qué estoy peleando? Claro, parece que es una tontería. No importo yo. Para que Moyano, bueno, los delitos se probarán en la justicia, eso, pero que Moyano, incluso los choferes de camiones, reciban clases antidiscriminatorias, antihomofóbicas, porque creo que lo que hizo un líder sindical, en este caso, en este contexto, tiene mucha preponderancia entre sus... Bueno, justamente eso me parece... A mí, por ejemplo, uno de los ataques era lesbiana, abortera, y también me han dicho judía, no sé por qué. Yo creo que está en el paquete... De paso. Claro, a mí no me ofende ninguna de las tres cosas, pero quiero decir, uno tiene que oponerse a eso porque el que lo dice para ofender, pero además, lo que vos dijiste es clave. El mensaje tiene que venir desde el poder. O sea, el mismo poder tiene que, digamos, el poder derrama hacia la sociedad. Si vos estás permitiendo que se digan determinadas cosas, estás habilitando hasta hace unos años atrás era imposible que alguien dijera determinadas cosas porque te daba vergüenza. Hoy parece que a nadie le da vergüenza decir ninguna de estas barbaridades, ¿no? Y es preocupante, ¿no? A mí me preocupa muchísimo, y además porque te das cuenta que es algo que está en la región, ¿no? Me parece que Bolsonaro ha dicho cosas parecidas, Trump dice cosas parecidas, y entonces sabemos que los ciclos históricos son ciclos históricos, pero del otro lado tenemos que estar muy atentos
derechos y defendiendo y marcando esto, ¿no? Esto sí que quería compartir o intercambiar ideas con vos. Hay como una separación entre lo que es... a ver, esto es una opinión personal, me puedo equivocar o no, pero la hago a conciencia. Yo lo escucho a Trump y me parece que es un energúmeno, que la definición de palabra es energúmeno, es una persona sacada de... Bolsonaro me parece energúmeno, otro energúmeno, me parece un energúmeno. Si vos analizás la barbaridad que hizo, un día pusimos una lista acá, yo decía, no es posible, tuvimos que revisarla y era verdad. Pero que quizás sus políticas no lo sean, o sus políticas económicas, o sus políticas, incluso alrededor de lo social no lo sea. ¿Se puede escindir una cosa de la otra, Claudia? Depende, porque primero... Trump no es lo mismo que Bolsonaro, ¿por qué? Porque Trump está en un país donde las instituciones tienen una solidez diferente. O sea que son compensatorias. Tenés más resortes, que más fusibles que pueden saltar antes de que pase algo. Me parece que las democracias latinoamericanas no tienen esos fusibles, son muy presidencialistas. Del verbo, de la barbaridad, del verbo generador de violencia. La violencia hay un trecho menos. Sí, y además me parece cuando vos decís, ¿pueden tener un plan económico bueno a pesar de eso? No me importa. O sea, lo que te quiero decir es, si del otro lado hay alguien que piensa diferente que yo, que es de derecha y que tiene diferente, pero que hay un límite, nadie puede decir determinadas cosas que dijo Bolsonaro y que a mí me sigue importando su plan económico. Me dejó de importar su plan económico porque hay algo que es mucho más importante, que es cómo se sienten seguros determinadas minorías, lo que va a pasar con respecto a la injerencia de los militares. Hoy nombró ministro de Justicia al juez Moro, que digamos hay un conflicto de intereses importante porque es el que puso preso a Lula, ¿no? Entonces me parece que todo suena todo bastante feo lo que está pasando. Entonces digo, hay cosas que vos podés tolerar porque son diferentes a tu pensamiento, pero que están en el límite de lo posible. Pero hay cosas como es la homofobia, la misoginia o el antisemitismo que a mí no me importa el plan económico que tenga. ¿Qué vas a hacer en esa futura película sobre Raúl Alfonsín? Mira, estamos desde hace como más de un año dando vueltas sobre esa película y estamos cada vez más cerca, o sea, cada vez estamos acotando más el... Es ficción. Es ficción, pero es ficción, por supuesto, basada en hechos reales, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora, primero hicimos como si fuera lo que se llama en televisión una biblia, que es contar toda la novela de Alfonsín para poder escoger ahí cuáles son los puntos más interesantes para contar en una ficción y sobre todo también para contarle a generaciones posteriores, ¿no? Me parece que hay algo que tenía que ver con Alfonsín, con la mirada de estadista hacia el futuro, con la búsqueda de acuerdos. Esto de haber discutido lo del aborto, aunque no haya salido la ley, es lo que él planteaba, ¿no? Hay que discutir hasta llegar a acuerdos, ¿no? Permanentemente es discutir hasta llegar a acuerdos. Para mí, pero la gran lección de Alfonsín, para todos nosotros, ¿no? Por lo menos para mi generación, es que aun cuando él aceptaba que su verdad no era la verdad, y la aceptaba, y si perdía en el Congreso, o si perdía, pedía disculpas. No, más allá de pedir disculpas, era una clase democrática de política con mayúscula que hoy está lejísima. Era un estadista, era realmente un estadista y pensaba en el bien común, y vos fíjate lo que pasó con la ley del divorcio. Alfonsín, en lo personal, y para su familia, y para sus hijos, no estaba de acuerdo con el divorcio. Pero él, a la sociedad le dio el divorcio porque, ¿qué importaba si él no estaba de acuerdo con el divorcio? Él tenía una frase que a muchos de los que se han divorciado cercanos a él le decía, el que se casó se jodió. Esa era una frase de Alfonsín. Pero, sin embargo, nos dejó el divorcio para todos los que no pensábamos como él. Entonces me parece que eso es una gran lección, ¿no? Decime, en los últimos segundos que nos quedan, ¿qué es quién no? ¿Quién no es un libro de cuentos? Yo traté de elegir de los cuentos que escribí a lo largo de los últimos años, los que tenían como denominador común eso mismo que dice el título, ¿no? ¿Quién puesto en ese límite, en ese abismo, en esa situación, no haría lo mismo que esos personajes? Y apela un poco a la empatía, que me parece que también es algo que nos está faltando, esa cosa de juzgar siempre al otro con el dedito, ¿viste? Que es muy común, y no saber caminar con los zapatos y decir, bueno, a lo mejor si yo estuviera ahí hubiera hecho lo mismo, ¿no? Voy a leer un par de cuentos esta noche. ¿Cuál me recomendás? El primero. Empezar por el primero. Porque el primero lo elegí porque es un cuento de dos hombres que se separaron en distintas circunstancias
y que quedaron como me parece que están los hombres hoy con un cierto desconcierto, ¿no? Con el avance de las mujeres. Estamos confundidos. Incluso los hombres que nos quieren acompañar, incluso los que están de nuestro lado, hay como... Exacto, mis hijos que van a la marcha me dicen, pero a esta podemos ir, me preguntan, porque a veces hay como un desconcierto. Bueno, te recomiendo ese, se llama Lo de Papá. Lo de Papá, lo voy a leer esta noche y lo recomiendo a todos ustedes que lo hagan porque, bueno, yo cada vez que he leído textos de Claudia Piñeiro me he quedado como satisfecho. Pipón. Gracias, Claudia, por venir acá. Gracias a todos. Nos reencontramos el domingo 20:30 en vivo en La Cornisa. Chao.